SER Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. 1, 2, 1, 2, 3, 4. All right. Come on. Like the legend of the phoenix, all ends with the beginning. What keeps that planet spinning? The force from the beginning. But we've come too far to give up who we are. So let's raise a bar and our cups to the stars. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. All right, come on. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 3 de agosto con Matías Vallés, que está de guardia ventanera en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Y con Ana Iris Simón, que está aquí a mi lado en Radio Madrid. Hola, Ana Iris. Buenas tardes. A ver, estamos apenas arrancando agosto, seguimos con temperaturas extremas, los pantanos están a menos de la mitad de su capacidad, tenemos alertas de incendios, ya se han anunciado restricciones de agua en varias localidades, lo escuchábamos en el boletín, que se suman además a las restricciones de energía, a las medidas de ahorro que pretende llevar a cabo el gobierno y de las que llevamos hablando pues varios días ya, ¿no? Quien siga la actualidad está al tanto de todo esto, pero yo os propongo que cambiemos de tercio, bueno, igual no tanto porque en realidad todo se relaciona, pero al menos que cambiemos de tono y que hablemos de otro temazo del verano, que son los helados. Yo no sé si vosotros sois heladeros o no. Yo soy heladera y además no voy a decir la marca, pero han sacado uno de un bollo que tiene en medio un agujerito y soy adicta, además, es el único antojo que tengo este verano, me da antojo. A mí me gustan los helados sin elevarlos a experiencia y también es verdad que lo que me gustaría es una simplificación de los helados frente a quienes tienden a complicarlo, ¿no? Y recuerdo que una de las marcas, que tampoco voy a dar, de las principales de helados que todos conocemos, empezó con solo 3 sabores, vainilla, chocolate y café, y a partir de ahí tenemos el panorama actual. Es que vuelva la Contesa, ¿no? Yo de toda la vida. Los helados de corte aquellos, ¿os acordáis? De corte. Yo creo que eso, si hacemos todos el ejercicio de pensar en nuestro helado favorito, enseguida, ¿no? Se nos viene uno en la cabeza, los tenemos ubicadísimos. Pero si os digo que el mejor helado del mundo, literalmente, el mejor del mundo, puede que se haga aquí en España, porque resulta que hay una Copa del Mundo de heladería. España tiene representación, tiene un equipo nacional que se presenta y su capitán es un heladero de Puerto Llano que se llama Adolfo Romero y podemos saludarle. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Matías, Oye, explícanos esto del Campeonato Mundial de Heladería. ¿Funciona como una competición deportiva? Pues sí, más o menos es así. Lleva un entrenamiento previo, hay una selección previa con un número de componentes, que tanto titulares como reservas como asesores. O sea, esto llega a ser como un equipo de fútbol o cualquier otra disciplina deportiva. Sí. Tú vas a representar al equipo de España, primero en la Copa Europea de helado, que se va a celebrar en 2023, y en la del Mundo, que será en 2024 en Rímini, ¿no? Así es, de hecho ya estamos trabajando para la competición europea. En este caso vamos tres participantes, que mi compañero Pepe Isla, de Casa Isla, de los afamados Piononos de Granada, ¿vale? Otro compañero que sería el team manager, que en este caso es John Gallardo, de Irún. Y en este caso, si todo se da bien y quedando entre los 5 primeros, si somos campeones de Europa, pues mejor todavía, claro, pero quedando entre los 5 primeros, pues nos daría el paso para la competición en el año 2024 de la fase final, que sería el Mundial. Otros continentes como Latinoamérica ya ha hecho su selección, y así en los 5 continentes. Oye, Adolfo, ¿y qué vais a presentar? Porque no sé si es presentación libre o os hacen hacer algo específico. Yo, que también soy manchega, sueño con que presentéis un helado de gachas, por favor.
Hay algo. Y además yo siempre intento, como manchego, tirar un poquito, ¿no? Por nuestra tierra, ¿no? De hecho, en algún campeonato nacional he utilizado el azafrán de La Mancha, ¿no? Y tal. Pero en este caso no te puedo desvelar porque es una temática libre en la que se escoge. Hay muy relacionado con la sostenibilidad, con algo, pues eso, en parte de la naturaleza, ¿no? Algo que hoy en día se está demandando mucho, como anteriormente comentabais, ¿no? Y creo que tocar un poquito también los corazones de los propios chefs que degustarán nuestras pruebas. He visto que presentáis una auténtica selección, no sé si hay rivalidad incluso entre los miembros del equipo, pero ha salido la palabra Rimini, que supongo que demuestra que los grandes rivales siguen siendo los italianos. No sé si el gelato es el gran rival para el helado español. Sí, así es, Matías. Ten en cuenta que Italia, pues por cultura, ¿no? Y ya no solamente cultura heladera, sino cultura de campeonato. Italia, Francia destinan mucho presupuesto, se vuelcan, ¿no? Para las competiciones. Rivalidad, realmente no. Lo más bonito de estas competiciones es la camaradería que existe entre los propios países, ¿no? Después, a ver, cuando hay competición, pues estás compitiendo y intentas ser el mejor. Pero de ahí salen unas amistades que, de hecho, como he participado en otras ediciones y tengo grandes amistades de otros países, de Argentina, de Italia, que a día de hoy hablamos, intercambiamos conocimientos, y a nivel nuestro interno todo lo contrario. O sea, lo importante de esto es hacer equipo, porque es un camino muy largo, con mucho sacrificio personal, familiar, económico, que eso no lo olvidemos, que es grandísimo, y lo que se busca en esto no es solamente ser muy buen profesional o muy técnico o que elabores las mejores cosas, sino aparte ser principalmente persona, ¿no? Porque cada equipo se convierte en una familia, del cual yo me siento súper orgulloso de las que en otros años he tenido y que a día de hoy pues son como hermanos míos. Y hay un peliagudo dilema estacional que te quería plantear, Adolfo, porque he leído que tú dices que en el verano de Ciudad Real, que es duro como el de toda España, pero que es especialmente duro, el helado debería ser un derecho constitucional, pero luego leo que los helados son para el invierno. ¿Cómo quedamos? ¿Son para el invierno o son para el verano? No, me refería a que el paseo nocturno sobre todo, ¿no? Porque claro, imaginaros ahora 43, 42 grados por la tarde, cuesta un poquito más el paseo, ¿no? Pero imaginaros que de repente se nos quitara a la ciudadanía el no poder consumir helado en verano. Muchas veces no lo hemos contemplado, pero es como si nos quitaran, por ejemplo, la cerveza, ¿no? O nos quitaran el vino. Pues en verano pasa lo mismo. El helado debería ser, como yo digo, una obligación, un derecho constitucional que tendríamos que tener los ciudadanos a nuestro paseo, a nuestro helado y disfrutar, porque decía que yo no conozco a nadie que se esté comiendo un helado enfadado. No conozco a nadie. Sirve para alegrar, pero enfadado, serio y gruñendo comiéndote un helado, no conozco a nadie. Oye, Adolfo, y otra cosa, a nivel incluso usuario, no ya a nivel gourmet, vemos cada vez helados más extraños. Yo recuerdo en Palamós, donde es famosa la gamba, ¿no? En la Costa Brava había un helado de gamba. Cada vez vemos helados más raros. ¿Cuál es el más extraño o el más exótico que has presentado tú a alguna competición de este tipo? Pues, por ejemplo, una de las pruebas son el plato gastronómico, ¿no? Que hay que hacer un plato con 3 snacks que mariden un helado. En este caso, en el año 2018 hicimos uno de Cannelloni Rossini, que llevaba un alto porcentaje en este caso de bechamel, para que no hubiera ese contraste de temperaturas cuando piensas tú en un canelón que esté calentito, ¿no? Claro. Vamos buscando eso. En el 2016 realizamos, por ejemplo, un helado de queso de cabra con miel y piñones, un helado de escalivada y un helado de foie. O sea, son helados que realmente sí que es verdad que en la mente hay que pensar cómo te lo comes realmente en el estado, qué temperatura, ¿no? Un espárrago te lo tomas a 3, 4, 5 grados, ¿no? Sin embargo, unas lentejas, ¿cómo te gusta? Pues calentitas. Si tú te lo tomas en helado, tu mente provoca un choque, ¿no? Que a mí no me gusta una lenteja fría. Pueden saber a lentejas, pero no te gusta frío. Claro. Sin embargo, tú te tomas un gazpacho que es frío y te lo tomas en helado, si te apetece. Y si marida, por ejemplo, con un plato, mucho mejor. Un helado, por ejemplo, como he dicho anteriormente, de queso de cabra con miel y piñones en una ensalada, marida perfectamente. Tampoco hay que volverse locos en el sentido de que todo vale, porque realmente no es así. Tiene que tener toda una lógica. Claro, o sea, todos los alimentos son susceptibles de convertirse en helado, pero lo que tú dices, que tenga un poco una lógica que no te provoque como ese choque cultural, a lo mejor, ¿no? De pensar Correcto. Que es un plato caliente y te lo estás comiendo en helado. Y una cosa súper importante, no solamente a nivel gustativo, sino a nivel de equilibrio, tanto de grasas, de proteínas, de kilocalorías, que eso
es una de las cosas que más intento luchar, ¿no? Para cuando doy clases, cuando doy charlas, que el heladero artesano que se preocupa de su formación, que hoy en día hay muy buenos formadores en España y en el mundo, que hagan un equilibrio de su receta, que pueda ser un helado con un 0% de grasa o con unas calorías bajas o bajísimas, cuando eso lo explicas y lo trasladas al cliente, muchas veces incluso se sienten sorprendidos. Nosotros podríamos considerar el helado como un alimento de dieta mediterránea, ¿no? Porque sería en este caso un producto compuesto de otros ingredientes. Lo importante es ajustar esos ingredientes para que haya un equilibrio perfecto. Déjame, Matías, decirle a los oyentes que si Adolfo Romero es el capitán del equipo español, pues tenemos casi caballo ganador, porque ha sido 2 veces subcampeón del mundo y es el único español que lo ha conseguido. Quería, Adolfo, preguntarte que nos cuentes más sobre la competición, en qué consiste, en qué se evalúa, cómo son las pruebas. A ver, esto no es un mérito mío, ni mucho menos. Soy un mérito, vuelvo a repetir, de equipo. He tenido la suerte que en estas las 2 ediciones que estuve, tenía unos compañeros de altísimo nivel, o sea, para mí los mejores, ¿no? Que siempre se puede acompañar de muchos mejores también, eso es evidente. ¿Y qué os compensáis? Porque uno es pastelero, otro es escultor de hielo. Correcto, ahí está. Ese es el equipo completo, un escultor de hielo, un chocolatero, un pastelero, un cocinero. Y luego gente por detrás como asesores, como vuelvo a repetir, químicos, artistas, para que haga colores, estructura. Todo esto, ten en cuenta que son 9 pruebas. De esas 9 pruebas hay que hacer una talla de hielo, como he dicho, figura de guirlache, que es una figura de azúcar, muy tradicional francesa. Hay que hacer un plato gastronómico, una copa helada, un zócalo de hielo transparente, que en el 2016 fuimos la primera selección que hicimos un zócalo transparente en el cual hay que incrustar frutas, o frutas talladas, frutas cortadas, para que soporten la tarta. Hay que realizar una cubeta decorada, luego 2 helados sorpresas que te dan una caja, sacas un número y te puede tocar desde una trufa hasta un chocolate o una fruta, por ejemplo. Y ahí está la destreza del heladero, de combinar la parte de pastelería y heladería, que hoy en día está súper unida. Y todas esas pruebas llevan un trabajo previo, tanto de I+D, de moldes, sabores, pruebas, ensayo, error, que no es solamente un mes. Estamos hablando de que nosotros ya llevamos 4 meses trabajando para el europeo y con vista al mundial. O sea, ya vamos casi un año y pico por delante para ir ganando tiempo, porque cada vez la dificultad es mayor, la gente se forma más, como estamos hablando, y hay mucho más gente más preparada para alcanzar el triunfo. Matías, que te he cortado. No, que os llamáis chefs en propiedad, Adolfo, y hoy lo que está de moda en toda la cocina, creo, por lo que veo también en los helados, es la fusión, la mistificación, el exotismo, pero que es que todo está escrito ya en los sabores fundamentales. Es decir, sería una bomba presentar ahí un helado de limón, el mejor helado de limón del mundo, o el mejor helado de fresa que se ha hecho jamás. No tiene por qué, porque lo importante es la combinación. De hecho, muchas veces hay sabores que son caballo ganador, como comentábamos antes, un pistacho, una vainilla, lo importante, una frambuesa, ¿no? Lo importante es la combinación y los porcentajes de esa combinación. No es lo mismo, por ejemplo, imagínese una tarta de un 70% que fuera de helado de vainilla y un 30% que llevara de frambuesa, que le diéramos la vuelta, un 70% de frambuesa y un 30% de vainilla. A lo mejor demasiado ácido en este caso, para los jueces. Lo importante es el equilibrio justo, que se utilice un buen equilibrio, pero claro, si sacas sabores nuevos, combinación. Por ejemplo, yo este año hice un helado en colaboración con la Diputación de Ciudad Real, ¿no? Para parques volcánicos de geoparques, ¿no? De tierras de Calatrava, y utilicé un sésamo negro. Y es un helado, por ejemplo, sorprendente en el sentido de que no era nada dulce, color negro como la ceniza, con unos piroplastos de algunas rocas de chocolate y una frambuesa, y a la gente le llamaba mucho la atención. Pero es un sabor que te gusta o no te gusta. Claro. No pasa desapercibido. Son sabores que, claro. Sí, porque en este vulcano, tú le llamas vulcano, ¿no? Introduces el sabor amargo, pero el helado para nosotros siempre es dulce y ácido. Amargo es como una innovación. Correcto, pero si buscas el amargo con el dulzor que busqué con el crujiente del chocolate y el ácido de la frambuesa, hace la mezcla de las 3 partes. Ahora, la dificultad está en buscar esa combinación.
Mira, Matías, te voy a presentar otra innovación. Vamos a conectar con un establecimiento en Madrid que ha estrenado un helado hecho con el que está considerado el mejor queso del mundo, el Olavidia, el queso de Jaén. De hecho, creo que no es una heladería, creo que es una quesería y que vende, pues eso, helados de varios tipos de quesos. Ahí está nuestra compañera Paula García. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Es quesería, ¿no? Es una quesería, de hecho, vamos, es una tienda bastante pequeñita y esto para los amantes del queso debe ser, ya te digo, el paraíso. Tenemos unas estanterías altísimas y están llenas de quesos de todos los tamaños, de todas las formas, de diferentes colores y de sitios algunos tan lejanos como Noruega. Lo único que me llama más la atención, evidentemente, cuando hablamos de queso es el olor. Claro. Tú entras en esta tienda y además del fresquito, que se agradece en los días tan calurosos, te llega el olor. Son 60 tipos distintos de queso y todos, vamos, huelen muy bien, no demasiado fuerte, o sea que es perfecto. Claro, también pero los helados madera. de queso también huelen a queso, ¿tanto? Los helados de queso huelen menos a queso. Tenemos aquí el queso Olavidie, que es el mejor queso del año 2021, y aquí en Formaje lo que han hecho ha sido convertirlo en queso. Han pensado, pues mira, en el verano se consume menos queso así en su formato original, vamos a intentar cambiarlo. Llevan 2 años haciéndolo y tenemos aquí a la encargada de la tienda, que es Lucía Díez. Entonces, Lucía, yo te quería un poco preguntar, esto no es helado de queso, ¿verdad? Esto es queso helado. No sé si nos puedes contar un poco la diferencia. Sí, eso es. Esto es helado de queso. Un queso helado, o sea, queso helado, no helado de queso. Un helado de queso al final sería un helado con aromas de queso y esto literal es queso helado mezclado con leche cruda de alguna de las ganaderías que nos proveen, nata fresca e ingredientes naturales como la panela o mieles para que le den textura de helado. Ah, entonces es un queso helado pero más suave, tiene una textura más suave que el queso convencional, digamos. Bueno, realmente el sabor es muy muy parecido, o sea, se puede identificar perfectamente cuando lo pruebas qué tipo de queso lleva cada helado. Adolfo, yo no sé si tú has probado esto antes, ya sea en esta quesería, en Formaje, perdón, que tiene el juego de palabras, o algo similar. Sí, no he tenido el placer, pero me gustaría visitarla, eso está claro. Pero sí he hecho combinaciones de helado de mi zona, de Valdepeñas, quesos curados. Sí que hay una particularidad que depende si es un queso muy curado, por ejemplo, el aroma que tiene. Hay que tener en cuenta que el helado está en constante movimiento, ¿no? En movimiento quiere decir que son micropartículas de hielo congelado y para poderlo manipular, que normalmente se suele manipular a menos 11, menos 12 grados aproximadamente, la parte volátil del olor del queso sí sale. De hecho, tú coges una tarrina de un queso viejo, por ejemplo, y huele ese helado. Y como comentaba mi compañera, en este caso, el helado, sobre todo nacional, muchísimos heladeros lo hacemos así, hacemos helados no con sabor a. Esa es la gran diferencia de un helado. No es el cheesecake, Adolfo, no es lo que no es el pastel de queso. Correcto, pero sí, podría ser una variedad más, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en un cheesecake o pensamos en un queso muy afamado de untar queso, pues en pensamos, por ejemplo, en la composición de ese ingrediente, ese sería la parte principal. ¿Y qué es lo que nos aportaría en ese helado? ¿Qué tanto por ciento de grasa? ¿Qué tanto por ciento de proteína? Y a partir de ahí añadiríamos el resto de ingredientes para realizar el helado y que sea la fórmula completa. Si a un helado de oveja curado, por ejemplo, sabemos que nos va a aportar a nivel de sabor una particularidad, pero aparte, a nivel nutricional, tendrá una composición de grasa, de proteína, de lactosa incluso, que nos afectará en el helado. Pero nosotros tenemos que pensar en ese principal ingrediente, ya sea un queso, sea una fresa, sea un turrón o sea una avellana. Nosotros pensamos primero en el ingrediente y luego vamos añadiendo el resto de los ingredientes para componer el 100% que sería el helado. Lucía, quería preguntar, ¿cuál es el queso helado estrella de vuestra quesería, de Formaje? Pues creo que una vez más es Stilton, que es un queso azul inglés. Y yo creo que en segundo lugar iría Olavidia, que es el queso ganador. Qué ganas Se lo quiero probar yo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mira, estábamos antes, cuando estaba comentando el compañero, estábamos acercándonos el helado a la cara, estábamos oliéndolo las dos. Pero bueno, si nos permitís, yo creo que lo vamos a probar y os podemos comentar qué tal sabe. Pues venga.
Yo os voy a confesar que he hecho un poco de trampas y lo he probado antes. ¿Y qué? Pero también vamos, hay mira, idiazábal ahumado, queixo do país, un queso gallego. esto está riquísimo. Estamos probando el helado de Olavidia, el mejor helado del mundo del 2021. Y la verdad que está muy muy bueno. O sea, tiene un saborcito un poco así más dulce y quizá no es como la gente se lo imagina, que quizá nos imaginamos un helado un poco más de comida, pero no, esto puede ser un postre completamente normal. No sé, Lucía, ¿cómo tenéis pensado que la gente consuma este queso helado? Bueno, realmente siempre decimos que se consuma como un helado normal, en una tarrina, en un cucurucho. Sí que es verdad que hay mucha gente que le añade pues piñones, por ejemplo, a este de cabra, o miel, a Stilton hacen ensaladas. Lo usan como acompañamiento a otro tipo de alimento, pero nuestra idea es que se consuma como un helado más. Bueno, pues Lucía Díez y Paula García, muchísimas gracias. Y Adolfo Romero, estaremos muy pendientes de vuestra competición europea, primero, de la Copa Europea. Estaremos muchísimas suerte. gracias, Marta, y que realmente es importante que nos apoyéis y las instituciones y todo, porque a la definitiva se considera que el helado, como otro alimento más dentro de la gastronomía, enmarca España, y de hecho nosotros nos esforzamos para que eso así sea. Claro, así es. Otra rama gastronómica, ¿no? Y que vamos a exportarla en una competición primero europea y después mundial. Pues Adolfo Romero, seguimos, ¿vale? Seguimos muy pendientes. Mucha suerte. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, compañeros. Gracias. Feel like I belong. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. I see the whole road in your eyes. It's like I've known you all my life. We just feel so right. So I pour my heart into your hands. It's like you really understand. You love the way I am. You bring, well, it feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again, and the sun paints the skies and the wind. La Ventana con Marta del Vado. They build wooden houses on frozen ponds in the summertime when the water's gone. Diagonal lines in their rolled out lawns, and the sage always smells so pretty. But nobody cares where the birds have gone when the rain comes down on Babylon. The stonemason's phone rings all day long, and you gotta get back to the city. Son las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias, y aquí estamos tomando café con Matías Vallés y con Ana Iris Simón, y quería que le prestáramos atención a otro tema del que estamos hablando estas semanas de verano, que es la viruela del mono, porque España concentra casi la mitad de todos los casos de viruela del mono registrados en Europa, con más de 4.500 casos. Es el segundo país con más contagios después de Estados Unidos, y además la infección pues continúa a la alza. Los dermatólogos españoles han tenido un papel destacado en la detección de estos casos, y hoy han dado a conocer una investigación publicada en la revista científica British Journal of Dermatology, y queremos saber sus conclusiones. Saludamos a Pablo Fernández González, que es uno de los autores de este estudio realizado por el Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. A usted por asomarse a la ventana. Este estudio, doctor, apunta nuevas características del actual brote infeccioso. ¿Qué nos aporta este hallazgo al conocimiento de la enfermedad? Efectivamente, no solamente es un estudio que ayuda a aumentar casos descritos a la cohorte general que se está describiendo en otros países y en otras publicaciones, sino que también nosotros hemos podido comprobar y hemos podido describir que las lesiones que clásicamente, aunque tienen un aspecto de pústulas y se denominan pústulas, en realidad
tienen un concepto dermatológico algo diferente, sutilmente diferente, porque no son lesiones de contenido purulento, de contenido líquido, sino que son sólidas. Son lesiones que se podrían asemejar más a una lesión de otra lesión cutánea muy conocida por los dermatólogos, que son las del moluscum contagioso, que son lesiones sólidas, y difieren de las lesiones pustulosas puras, como por ejemplo las que pueden aparecer en algunas infecciones bacterianas o en las foliculitis bacterianas, que tan frecuentes en nuestro medio. Si bien es verdad que estas lesiones, estas pseudopústulas, son más características al principio de la enfermedad, y luego posteriormente, a medida que evolucionan, se convierten en lesiones más necróticas, que ahí sí pueden tener un contenido más líquido. Esto aporta mucho valor para su reconocimiento, sobre todo para aquellas especialidades que no estén tan familiarizadas con el reconocimiento de manifestaciones cutáneas. Doctor, ¿y la vía de transmisión es únicamente sexual? Porque el otro día corría como la pólvora un hilo de Twitter en el que un hombre contaba que había comprado un patinete por Wallapop, le había dado la mano al vendedor y se había contagiado de viruela del mono, y había sido eso lo que había detonado la enfermedad. ¿Cuál es la vía de contagio principal y cómo podemos prevenirla? Sí, si no me equivoco, se ha comprobado que ese hilo era un bulo. No, era un bulo el del médico. Ese también era un bulo. El del médico que contaba en el metro también era un bulo. O sea, hay miles de bulos relacionados con la viruela del mono. Parece ser, porque como muchas de estas noticias trascienden mucho antes de poder comprobar las fuentes y de poder corroborar, pues luego se comprueba pues que no son así. O sea, de ahí también la importancia de que toda la información sea veraz, esté contrastada y sea lo más científica posible, ¿no? Claro, era eso el sentido de llamarle para despejar un poco las dudas. Entonces, sobre todo relacionadas con cómo se contagia, cómo se transmite este virus. Eso es. En cuanto al contagio del virus, el contagio fundamental es el contacto estrecho. Lo que ocurre es que con las relaciones sexuales inherentemente conllevan un contacto estrecho, ¿no? Por eso en este brote está siendo fundamentalmente a través de las relaciones sexuales por ese medio de contacto. También es verdad que la aparición de lesiones en zonas como por ejemplo las mucosas puede tener o facilitar la transmisión, ¿no? Que es también otra de las hipótesis por las cuales esta vía pudiera ser más efectiva en el contagio de la viruela del mono. ¿Usted? La otra vía teórica, perdón. Sí, termine. Sí, la otra vía teórica es la vía de los aerosoles, que está descrita y está definida en la bibliografía. Parece ser que ahora mismo no está siendo efectiva para el contagio, por el hecho de que no estamos viendo una gran cantidad de personas contagiadas que pudiéramos suponer que es a través de la vía aérea. Probablemente porque el periodo virémico de este virus y sus características biológicas, al fin y al cabo, no lo hacen tan eficiente para la transmisión aérea, sino más bien a través del contacto directo con las lesiones, ¿no? que es lo más habitual y lo que estamos observando ahora. No es como el COVID, ¿no? O sea, es normal que ahora, como tenemos tan reciente la pandemia, ¿no? Tendamos a comparar todos los virus o todas las epidemias que vayan surgiendo con el COVID, ¿no? Esto es totalmente lógico, pero tenemos que tener bien claro también que los virus y los microorganismos al final son muy diferentes entre sí y que cada uno pues tiene una vía más efectiva de contagio, que al final es la que se ve y la que se utiliza. Pero el caso que ponía Ana Iris, por ejemplo, que al final resulta que es un bulo, pero se podría dar el caso que a través del sudor, de un apretón de manos o de un abrazo se contagie. No, sería muy raro, Claro, recuerdo que al del hilo le decían, cuéntale a tu mujer lo que has hecho, y todo el mundo estaba riéndose de él. Pero el otro que sí se ha demostrado un bulo no era el de un médico que se supone que a las 6 de la mañana en el metro se había encontrado a un hombre con viruela del mono. Se le había acercado y le había dicho, oiga, usted está aquí con viruela del mono, y el hombre le había dicho, sí, pero mi médico me ha dicho que puedo estar en el metro con mascarilla y tal. Sí, en el hipotético caso de que nos contagiemos, ¿cuáles son las medidas? ¿Y cree usted que se está generando un poco de neurosis también mediáticamente y sobre todo en redes sociales, y por eso tenemos quizá, y lo estamos equiparando muchas veces al coronavirus, y si la situación puede ser similar en algún caso o no? Bien, o sea, respecto a la primera pregunta de qué medidas debemos hacer si nos contagiamos, es aislamiento, es lo que se está recomendando, aislamiento durante 3 semanas hasta que todas las lesiones estén curadas. Eso es fundamental. La mayoría de las personas tienen una enfermedad leve, que pueden aislarse en su casa perfectamente. Yo entiendo que es también complicado, también viniendo del coronavirus, que otra vez tengamos que aislarnos y
con los problemas que puede conllevar personas que trabajen, que convivan con otras personas, pero es fundamental. En este momento, para controlar el brote, es fundamental el aislamiento. Y respecto a ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. Sí, bueno, la neurosis un poco que se está generando en redes sociales con esta serie de fake news, ¿no? Y si la situación puede ser igual que la del coronavirus o puede devenir en una pandemia y en... Bien, la neurosis al final acaba ocurriendo en todo este tipo de patologías o este tipo de situaciones en torno a las enfermedades infecciosas. Aquí muchas veces ocurre por esta desinformación o estos hilos de Twitter o estas fuentes de información no contrastadas que al final un poco lo que hacen es hacer ruido sobre lo que de verdad está ocurriendo y lo que de verdad se debería de leer y lo que de verdad se debería de expandir y de transmitir a la población, que es la evidencia científica, ¿no? La evidencia científica tampoco es algo matemático y 100% porque continuamente puede estar cambiando y nosotros continuamente vamos estudiando y explorando nuevos horizontes también, pues para conocer más esta enfermedad, porque para nosotros es algo novedoso. Pero para evitar esta neurosis que se puede crear perfectamente, claro, con este tipo de bulos o este tipo de desinformación, es muy importante establecer unos canales de información adecuados, unos canales de información actualizados, con evidencia científica, transparentes, para que así toda aquella persona, independientemente de sus conocimientos, que quiera acceder a esa información, la tenga disponible y sepa que es una información veraz, ¿no? Perdón. No, yo con los diálogos que estabais comentando, de estrechar la mano en el metro, pensaba que estábamos volviendo a los años 80 porque son exactamente las mismas cosas que se decían con respecto del SIDA. Yo veo que el grupo en el que usted está, doctor, también han trabajado con el SIDA. Desde fuera se advierten patrones similares, incluso la procedencia de un país concreto donde es endémico este virus en Nigeria. Por fortuna, por supuesto, los resultados son menos graves, pero se están repitiendo unas pautas y hasta qué punto hemos de estar asustados, o sea, hasta qué punto hemos de temer lo que pueda ocurrir. Sí. Hombre, es verdad que sí que pueden existir ciertas similitudes a lo que ocurre en la epidemia del VIH, que yo no viví porque yo no había nacido todavía, pero es verdad que hay ciertos aspectos que sí que se ha aprendido y que yo creo que desde el primer momento se está intentando definir bien y afinar, pues para que no ocurra lo mismo, ¿no? En cuanto a eso, señalar grupos que no se tiene que hacer de esa manera, sino que la información se tiene que dar tal y como es, sin hacer ningún estigma. Y en cuanto a la posible expansión, al posible problema, esta es una enfermedad que en principio no es una enfermedad grave, es una enfermedad que en la mayoría de los casos es leve y que su expansión se puede, entre comillas, autolimitar porque se necesita un contacto muy estrecho y eso es importante, no es lo que ocurre con otros virus respiratorios, por ejemplo. Y luego también que el periodo de incubación y luego el periodo sintomático no es tan largo como en el VIH, porque el VIH, uno de los problemas que tuvo también por su expansión es que una persona podía ser, que se llamaba portadora del VIH durante muchísimos años hasta desarrollar la enfermedad, ¿no? Y luego desafortunadamente, pues la mayoría en los 80, como no se exponía del tratamiento, pues fallecía. Entonces, durante ese tiempo había muchas personas asintomáticas que podían transmitir el virus. Esto con la viruela del mono no es así. La viruela del mono es verdad que tiene un periodo prodrómico, un periodo de incubación en torno a unos 10 días aproximadamente. En nuestro artículo sale que son 6 días en aquellos casos en los que se ha podido establecer bien la cadena epidemiológica, pero bueno, es una horquilla entre 4 y 10 días, en los cuales la persona pudiera ser contagiosa. Tampoco este periodo de contagiosidad antes de la aparición de las lesiones tampoco lo tenemos muy claro. Sabemos que las lesiones es lo más contagioso y que pudiera haber un periodo previo y luego posterior en los cuales una persona que aparentemente está sana, que no tiene ninguna lesión, pudiera ser contagiosa. Que es por ello por lo que muchas veces se puede expandir este tipo de virus, ¿no? Porque habitualmente ya la persona cuando está diagnosticada se aísla o no entra en contacto con otras personas, entonces no se contagia. Pero en cualquier caso esos periodos son mucho más cortos, ¿no? Entonces no es comparable a la epidemia del VIH. Pablo Fernández González, dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal y uno de los miembros del Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA de la Academia Española de Dermatología. Muchísimas gracias por la claridad. Nada, encantado y muchas gracias a ustedes por contactarme. Psycho
Seguimos, Matías, Anairis, tirando del hilo de temas del verano, de asuntos que están ocurriendo estas semanas. Estamos en un momento del año en el que se incrementan las denuncias por estafas de todo tipo. Por ejemplo, billetes de avión que se venden en webs dudosas y que luego no existen, el alquiler de apartamentos fantasma, ¿no? Las reservas, las pagas incluso por adelantado y luego resulta pues que no existen cuando llegas al lugar. Algo similar le pasó, de hecho, la semana pasada a nuestra compañera Olga Nebra. Bueno, este verano mis amigas y yo fuimos víctimas de una estafa. Alquilamos a través de la app Verbo una casa de verano en Essaouira, en Marruecos. La casa, la verdad es que era magnífica y el precio aceptable. Iban llegando las fechas de nuestras vacaciones y nos pusimos en contacto con el dueño, el supuesto dueño, para saber si había wifi, cómo quedar para entregar las llaves, y ahí empezó todo. En principio no nos contestaba, no nos respondía a los WhatsApp, hasta que la noche anterior de partir, yo insistiendo para saber qué pasaba, cómo nos podíamos poner en contacto con él, la respuesta fue demoledora. Hace 2 años que yo no soy el dueño de esta casa, póngase en contacto con su app. Ya vi que eso tenía toda la pinta de ser un timo. Al día siguiente ya llamamos a la app y nos verificó que esa casa no existía, que todo era un timo. Nos dijeron si habíamos pagado algo fuera de la app, que no era nuestro caso, así que el dinero sería devuelto. Es verdad que por dinero no fuimos estafadas, pero a 5 horas de llegar a Marruecos no teníamos un lugar para estar, así que nos tuvimos que poner a tope a buscar algo fuera como fuera, ¿no? En todos los años que llevo viajando nunca había sido estafada y la verdad es que una se siente muy vulnerable. Matías, yo no sé si te constan casos así en Baleares, que es un sitio tan turístico. Son muy frecuentes y la tesis que plantea Olga es muy clara. Es decir, te puedes encontrar en Canarias o en Baleares, es decir, como regreso a mi lugar de procedencia, sin casa, es decir, sin sitio, y con los hoteles, no digamos en verano, al 90, al 100%, es decir, con un auténtico problema. No es el caso de Olga, no lo quiero decir, por supuesto no lo planteo, pero hay un tema que dicen todos los investigadores, la policía, lo barato sale caro y hay que ir con mucho cuidado con las falsas gangas y sobre todo con estos pagos por anticipado. Se pide una entrada, la página web no es la oficial, pero creo que a una parte de esto se va a crear una desconfianza generalizada sobre las transacciones por internet, porque ya pasa, por ejemplo, con los mails, ¿no? Te dicen, todo lo que recibas por mail no lo abras. Entonces, ¿para qué está el mail? Si el mail no lo abres, entonces ¿qué sentido tiene el mail? Y esto igual, si la web, si internet tiene que facilitar los alquileres turísticos, y efectivamente lo hace si no hubiera fraude, el fraude contribuye al escepticismo sobre la web, claro. Yo, como Olga, además, he sido casi estafada este verano, ¿no? Hace una semana justo íbamos a alquilar con mi pareja un coche para irnos de viaje y bueno, la primera página que salía cuando buscabas en Google alquilar coches Madrid, pues en esa me metí y con esa empezamos a tramitarlo y resulta que era un fraude, empezó a ser un poco raro. Llamamos al teléfono de atención al cliente que tenían y te pasaban no atendían en castellano, lo cual ya era un poco extraño, ¿no? Porque si es una empresa que opera en España, y te pasaban además con un señor que hablaba en inglés con acento indio, que tenía el teléfono esperándonos, llegó a tener esperando 1 hora 45, casi 2 horas, ¿no? Sin resolverlo. Pudimos cancelar la reserva a través de... nos dimos cuenta. A pagar. No llegamos a pagar, pero por lo visto que, claro, ya buscamos las reseñas de Google, un poco incauto también, pero parece que tienes que mirar e informarte de cada uno de los productos que compras, ¿no? Para no caer en este tipo de cosas. No, y hay una cosa, Anairis, en este proceso, o sea, porque este proceso traumático o tenso, de lo que dices tú, 1 hora y media esperando, claro. ¿En qué momento decimos, oye, mejor voy a una agencia de viajes física, aunque tenga que desplazarme, efectivamente, veo el billete en papel y efectúo una compra clásica, porque es que es todo el estrés que supone, no solo el fraude. Sí, nosotros estábamos igual a un día de viajar, ¿no? Y hubo que modificar todo y que buscar todo. Rocío Algeciras, presidenta de Facua Sevilla y responsable de su equipo jurídico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rocío, te suenan todos estos casos que estamos mencionando, ¿verdad? Sí, es algo súper habitual en estas fechas. ¿Y qué hacemos los usuarios ante algo así? Bueno, yo creo que habéis dado en la clave cuando habéis dicho que lo barato sale caro, ¿no? Es muy tópico, pero actualmente que hacemos la mayoría de ese tipo de reservas vía internet, pues hay que asegurarse dónde nos metemos, es así de claro, ¿no? Irnos a plataformas entre comillas probadas, aunque lógicamente luego hay engaños a través de esas propias plataformas ajenas incluso a ellas, ¿no?
porque bueno, son, como habéis dicho, señores que ponen un piso en alquiler que no es suyo. Claro. Pero al menos tenemos ahí ya un intermediario al que reclamar algo, incluso si se ha pagado, a través de él. Nunca hacerlo de particular a través de anuncios de esto del típico, pues no sé, de una plataforma que pone en contacto, por no nombrar a ninguna, ¿no? El que pone en contacto a particulares, ¿no? Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y luego, tristemente, es muy difícil de reclamar, porque estos señores que hacen este tipo de estafa, que no olvidemos, es un delito. Es un delito que a lo mejor no te hace el daño económico en sí, porque no llegamos a pagar, porque sospechamos algo, pero oye, nos fastidian las vacaciones de lo lindo, ¿no? Sí, sí. Porque ya esos días que podamos perder no nos lo devuelve nadie. Es muy difícil además cuando ocurre denunciar, porque podemos denunciar el hecho, pero es muy difícil encontrar a la persona o a personas que están detrás de todo esto. Estas cosas, Rocío, del daño económico, vamos a llamarlo limitado, la pereza propia del ciudadano, el saber que no va a funcionar, ¿hace que se denuncie menos y que sea una forma además de alentar este delito? Pues sí. Yo desde la Organización de Consumidores Facua, desde luego, siempre decimos que denunciar hay que denunciar. Y si es vía penal, a través de una denuncia en la policía o en el juzgado, hay que hacerlo, porque la policía también tiene sus medios, como sabéis, para investigar todo este tipo de delitos telemáticos. Pero insisto, muchas veces es difícil porque, bueno, tienen, como sabéis, derivada la IP y tal, y bueno, resulta que un señor que estaba en las Maldivas engañándote a ti que vives en Madrid, ¿no? Pero hay que hacerlo porque hay que terminar con ello, y el consumidor, para guardarse las espaldas, por decirlo así, pues como digo, hacer a través de portales de reconocida solvencia, entre comillas, ¿no? Porque es muy difícil poner la mano en fuego por todo, pero a través de algún tipo de plataforma, de agencia, que al menos garantice eso, ¿no? Que hay un intermediario que vela o al que podemos incluso reclamar si nos falla. Dejadme que incorpore la conversación a Josep Albors, que es responsable de investigación de concienciación de SET España. Josep, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos protegernos de ciberdelitos como estos? Bueno, en estos casos que son fraude, como han dicho antes la compañera, hay que tener en cuenta pues varios puntos, sobre todo quién nos envía ese mensaje, revisar sobre todo que no hayan enlaces que nos dirijan afuera de lo que son los canales de comunicación oficial de esas aplicaciones, y yo siempre que soy más desconfiado intento por lo menos acceder a través de la web oficial de esa plataforma que nos ha propuesto el alquiler, o la aplicación si la tiene, y evitar pulsar o descargar ficheros desde esos mensajes. A mí lo que me ocurrió fue que me fié ciegamente precisamente de Google, ¿no? Claro, ¿cómo va a desconfiar uno de Google? Y pinché en el primer enlace que me salía. No hay ningún organismo o el propio Google que vele porque no indexen en primer lugar esos enlaces que son fraudulentos. Y luego, ¿debemos fiarnos o no debemos fiarnos de Google a la hora de buscar un servicio y pinchar en el primer enlace, que es a lo que tendemos todos, ¿no? Porque a mí me engañaron por ahí, ¿no? Por decir, pues el primero será el mejor. Claro, ahí entras en lo que es el posicionamiento, y obviamente los delincuentes saben que la gente va a pulsar sobre el primer enlace, con lo cual pagan para que ese enlace aparezca. Y Google no tiene ningún mecanismo para detectar, o sea, eso es lo que más me sorprendió, ¿no? Decir, sí, para comprobar que la página web es y castigar, o sea, al final supongo que ellos quieren dinero, ¿no? Les importará un pimiento. Y lo que es más grave, que es un asunto de todas las plataformas, no tienen ninguna responsabilidad. Es decir, si publicaras el anuncio en un medio informativo de cualquiera de los que nosotros trabajamos, tendríamos un problema. En cambio, esto no tiene un problema. Porque estáis hablando, tanto Rocío como Josep, de ir a plataformas fiables, que todos sabemos cuáles son y no hace falta decirlo, pero estas plataformas no deberían ser también enteramente responsables de que las casas que anuncian, que alquilan, o los pisos estén registrados, tengan la licencia, existan, tengan un propietario en condiciones, es decir, no tienen esta responsabilidad patrimonial. Hombre, soy Rocío, yo pienso que deberían, y nosotros así se los reclamamos. No pueden lavarse las manos y decir que bueno, que son meros intermediarios o meros plataformas donde colgar un anuncio, ¿no? Nosotros siempre les reclamamos a este tipo de plataformas porque entendemos, como bien estás diciendo, que deben de velar porque los anuncios que se pongan tengan esa veracidad. Lo que pasa es que también, Josep, hay muchos correos, emails que supuestamente de plataformas conocidas que copian el logo, la estética de la empresa y te lo mandan, ¿no? Y claro, tú te fías. Correcto, la suplantación de identidad es algo que ha ido perfeccionándose a lo largo de los años, y consejos clásicos como no fiarte de correos que estén mal redactados o de remitentes que desconozcan muchas veces no se pueden aplicar, por lo cual hay que ir con mucho cuidado, no abrir correos que no estamos esperando, y si estamos esperando, por ejemplo, ya no solamente alquileres vacacionales, sino por ejemplo paquetes
de servicios de mensajería, algo que se está realizando desde hace muchos meses por parte de los delincuentes, pues ir con desconfianza y acudir a la aplicación o a la web donde hemos comprado este artículo y verificar si realmente ha sido enviado y estamos esperándolo, y no confiar ciegamente por urgencia o porque nos ha llegado en ese momento, en ese instante, ese correo en lo que hay dentro de ese cuerpo de mensaje, ya sea un enlace o un fichero adjunto. Es verdad que este periodo del año, el verano, tiene unas ciberestafas propiamente de esta época. Sí, o hay decir que todo el año. Que algunas que destacan más en verano y otras que se producen todo el año y utilizan asuntos veraniegos. Bueno. Sí, pero bueno, antes en verano, aunque no fuese a través de este tipo de estafa informática, existían otros. Es decir, también reservabas una habitación en un hotel estupendo a 10 metros de la playa y cuando llegabas tenías un tabique delante y la playa estaba a 3 kilómetros. Claro. Y en este caso que sí existe, pero no es lo que te han vendido, también, ¿qué hacemos, Rocío? ¿También se puede denunciar o a quién reclamas? Claro, hay que reclamar o a través de la plataforma que la haya contratado, la agencia o el propio establecimiento si hemos contratado directamente con él, claro. Pues por fallo en la publicidad, por engaño en la publicidad. Ya. Rocío Algeciras, presidenta de Facua en Sevilla y responsable del equipo jurídico, y Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de SET España. Muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Oh, but I can buy the same damn thing on a Walmart shelf, half price, and still look sexy, just as sexy as those models on TV. Matías, no abras correos que no esperas y de procedencia dudosa, por si acaso. Cara a cara. Los contactos cara a cara es lo mejor. Sí. Mañana volvemos a escucharnos. Matías, un beso. Un beso fuerte, hasta mañana. Ana Iris, tú y yo seguimos. Matías, hasta luego. Hey, I'm a redneck woman, I ain't no high-class broad. I'm just a product of my race, and I say, hey, y'all, anyhow. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.